Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Polos Opuestos. Soy Juan Diego Alvira y hoy me encuentro de nuevo por Noemí Sanín. Una característica de los políticos para alcanzar el favor del voto popular es la de hacer promesas de campaña, pero muchas veces esas promesas se quedan solo en eso, es decir, el político alcanza lo que busca, su cargo, pero sus electores no reciben lo ofrecido. Ocurrió hace poco en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos vetó leyes aprobadas por el Congreso que beneficiaban a los pensionados, por ejemplo, y también a las mujeres trabajadoras, pero entre muchas otras que vamos a discutir. Pero eran leyes que cumplían promesas de campaña del propio presidente. La razón que dio es que cuando hizo esa oferta, esa promesa para conseguir los votos, el precio del petróleo era a uno y ahora es otro, mucho más bajo. Mejor dicho, que lo que no hay es plata. ¿Qué tan seria debe ser una promesa de campaña? ¿Cuál debe ser el costo político para un dirigente, un líder político que no cumpla? ¿Es un engaño ofrecer algo a favor de un voto y no cumplirlo? Para abordar este tema nos acompaña hoy el expresidente del Senado de la República, el senador Mauricio Liscano, del partido de la U. Gracias por estar aquí, senador. Buenas noches, un saludo afectuoso a todos los televidentes, muchas gracias por la invitación. Saludos. Y también está con nosotros Álvaro Forero Navas, quien es abogado especializado en gestión pública y asesor del gobierno. Gracias por acompañarnos también en esta oportunidad. Gracias, Juan Diego, gracias, senador. Bueno, pues empecemos por plantear el tema. ¿Es un engaño prometer y no cumplir, senador? Indudablemente, prometer y no cumplir es totalmente un engaño y es tal vez lo que tiene tan desprestigiada esta profesión que ejercemos nosotros, que es la política, porque prometen cosas que no se pueden cumplir y eso va llevando a un desengaño total del electorado. ¿Y por qué se prometen cosas si no se van a cumplir? Prometer y no cumplir es una característica de la política que no se lo inventaron los colombianos ahora o los políticos recientemente. Es una característica de la política, está asociada al juego del poder. Pero es serio eso, porque a la hora del té, en gran medida, a los altos índices de abstencionismo se le debe eso, que no cumplen y la gente ya no cree. Pues decía Nicolás Maquiavelo, que creo que es una buena referencia, decía que los políticos no deben cumplir sus promesas más de lo que usualmente la gente cumple las suyas. Entonces, eso les enseñaba Maquiavelo a los políticos. O sea, los políticos no cumplen las promesas más de lo que cumple la gente en su vida cotidiana. Ese es el problema de la política, pero siempre, no de ahora. Lo que pasa es que los profesionales de la política ahora dicen que es un mal de nuestro tiempo. Yo dudo muchísimo que sea un mal de nuestro tiempo. Claro, sí tenemos que tratar de ponerle algún tipo de controles, que es para lo que sirve la democracia. La democracia no va a cambiar ciertas prácticas y ciertos comportamientos, pero podemos instituir unos controles, unas verificaciones, una atención de la opinión pública. Los políticos prometen con el propósito de no cumplir muchas ocasiones, pero también es verdad que se producen circunstancias que cambian y que es necesario tener en cuenta, pero hay que decirle a la gente que las circunstancias han cambiado, cómo han cambiado y decirles que esas cosas no se pueden cumplir. Sí, senador, la verdad, con la mano en el corazón, ¿usted ha prometido algo que no ha cumplido? No, yo he hecho todo mi esfuerzo por mis campañas al Senado, prometer lo que puedo cumplir, nunca me he excedido en prometer lo que hay que cumplir. Además, porque la base, por lo menos la política que yo hago, no es basada en promesas. Yo siempre le he dicho a la gente con la que trabajo que yo no quiero prometerles nada, sino comprometerme. Al final del día, por lo menos la política como la hago yo, está basada más en un compromiso de gestión y no de resultados. Es decir, uno le dice a la gente, vamos a tratar de hacer esto, pero en ningún momento uno se basa sobre el resultado, porque al final del día el resultado en la política depende de muchos factores, por lo menos en el cargo que ejerzo yo, que es el de congresista. Diferente el que está en el Ejecutivo, que sí es ordenador del gasto. Nosotros como senadores no somos ordenadores del gasto, nosotros no dirigimos políticas públicas, nosotros simplemente presentamos proyectos de ley, en eso siempre hemos cumplido los que hemos comprometido, hacemos debates de control político y gestionamos, digamos, representamos a las regiones ante el gobierno nacional. Por eso nosotros no podemos, digamos, como por decir algo, uno promete una carretera, uno no la puede prometer porque uno no tiene la facultad para prometer una carretera porque uno no hace carreteras. Entonces, en ese orden de ideas muchas veces... Pero las gestionan, ¿no se convierte también en una especie de mediador con el gobierno? Cuando hay, por ejemplo, hay una dificultad, las zonas tienen dificultades, nuestras regiones tienen problemas, pues nos buscan, y lo primero que yo, por lo menos en el caso mío, les digo, mire, yo no me puedo comprometer con eso porque yo no hago la carretera. Yo con mucho gusto voy donde el ministro, le pido el favor,
o hablo con el presidente o les transmito su inquietud, pero yo no me puedo obligar al resultado. Por eso yo siempre he hablado de que me comprometo y no prometo. Me comprometo a trabajar por la comunidad, más no me puedo comprometer al resultado. Entonces, en ese orden de ideas es la forma como yo lo hago. Y por eso yo estoy libre, digamos, de responsabilidades en cuanto a promesas no cumplidas y electoralmente, por lo menos en mis 3 elecciones, siempre he duplicado, cuadriplicado la votación anterior, precisamente porque la gente tiene credibilidad en lo que nosotros hemos hecho. Claro. Pero digamos que uno sí siente que en el ambiente lo que sucede es, y no solamente, estoy de acuerdo con él, aquí el responsable no solamente son los políticos, en eso yo también quiero que quede claro, acá también el responsable muchas veces es el ciudadano que no lee las propuestas de los candidatos, no vota por propuestas, el ciudadano que muchas veces se deja comprar el voto, o que pide que le compren el voto, porque hay ciudadanos que dicen, construyame la casa, deme plata, entonces también venden el voto. Pero también eso hace parte del mismo juego político, entonces porque todo eso es lo que todo eso es lo que pasa, por eso yo siempre, por eso hay el debate sobre que el Congreso de Colombia pues es un poco la representación de lo que es Colombia. En Colombia hay gente buena, el Congreso de Colombia tiene gente buena, hay gente que trabaja, el Congreso de Colombia tiene gente que trabaja. Sin duda. Hay gente que no es tan buena y también llegan al Congreso, y hay gente que no es tan trabajadora que también llegan al Congreso. Pero la gente también vende el voto muchas veces porque dice, mejor algo que nada. Si me pongo a creer en el político, pierdo el año. Sí. En cambio, pues si acepto esta teja de zinc que me sirve para entechar mi casa, gano algo. Pero es que a la gente también hay que decirle las cosas que hace mal. Digamos, lo que se llama el pueblo. El pueblo hace cosas que están mal hechas. Y los políticos tienen que formar a los ciudadanos. Pero los políticos, por congraciarse con los ciudadanos, hacen ofertas excesivas, ¿no? Sí. Por ejemplo, en términos del sistema de salud, ofrecer tratamientos o coberturas que el sistema de salud no puede cumplir, como lo que aprobó. Aterricemos a lo que aprobó el a lo que Congreso. pasó ahorita en el Congreso, en esta última legislatura, con el tema de la... el senador Luis Cano era el presidente. Hablemos, por ejemplo, de la rebaja a la salud, del aporte de la salud de los pensionados del 12 al 4%. Eso lo dijo el presidente en campaña, pero ni siquiera lo promovió como ley en el Congreso. Lo hizo por allá un legislador de forma autónoma, independiente, sin el respaldo del gobierno, y al final se hundió, pues, no prosperó. Yo creo que eso es una gran irresponsabilidad, haber aprobado esa ley, y fue una irresponsabilidad también de atención por parte del gobierno para haber tratado de parar el trámite de esa ley. Pero es una irresponsabilidad del Congreso, dice usted. Del Congreso y también del gobierno. En eso sí, aquí sí entramos a por los opuestos. Eso sí no es cierto, porque primero hay que entender qué es lo que pasa. Los pensionados pagan el 12% y el resto de los colombianos en aporte en salud, y el resto de los colombianos paga el 4%. ¿Por qué hay una inequidad en 2 sectores de la población? Es una inequidad que no tiene justificación. Algunos dicen que porque los personas de la tercera edad utilizan mal el sistema de salud, pero ese nunca ha sido la base sobre la cual se ha organizado un sistema de salud. Es decir, todos tienen que contribuir por igual a los mismos aportes desde el punto de vista del régimen contributivo. Entonces, el presidente es una propuesta, a mi juicio en su momento, sensata, que busca simplemente la igualdad. Es una propuesta financiable, porque es que ese es un proyecto que puede valer, yo digo, 2.5 billones de pesos más o menos al año. Este es un presupuesto que vale más o menos 230, 235 billones de pesos. Ahora, lo que tiene que hacer el gobierno es reorganizarse, porque entonces usted lo que tiene es que priorizar. Usted lo que tiene que dejar de hacer hoy en Colombia, por ejemplo, es dejar de subsidiar tanto las pensiones, sobre todo las pensiones altas. En Colombia nos gastamos, ¿sabe cuánto nos gastamos en Colombia en subsidio a las pensiones altas? Estamos gastando 34, 35 billones de pesos al año en subsidiar los pensionados en Colombia. Entonces lo que usted tiene que hacer es reordenar el sistema pensional colombiano, y eso le da para bajarle la pensión a los colombianos y muchas otras cosas más. El problema está donde el gobierno promete pero no prioriza. Al final del día usted elige un gobierno es para que priorice. Entonces votaron por Uribe, o en su momento votamos por Uribe porque priorizó la seguridad, la inversión iba para seguridad. Votamos por Santos porque era la paz, la inversión hoy toda está yendo hacia la paz. Pero el gobierno puede priorizar, es que al final del día gobernar es priorizar. Entonces no es irresponsable del Congreso. El Congreso aprobó y el presidente objetó. Pero había la objeción por parte del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda. Pero es que este no puede ser la dictadura. Es que este es un país donde hay 3 poderes públicos, y los 3 poderes públicos están en igualdad de condiciones. Si entonces el Ministerio de Hacienda, a todo lo que el Congreso dijera que se podría hacer, entonces dijera que no, entonces no se puede hacer nada.
porque el Congreso también representa al pueblo, tiene tanto poder que es el que aprueba el presupuesto general de la nación. Estamos también ya... Es que los congresos... Es más, le digo una cosa para que usted que habla tanto de historia y que es académico. Los congresos en el mundo, desde 1215, desde la Constitución de Juan sin Tierra en Inglaterra, cuando los señores feudales nacieron para dos cosas, para cobrar los impuestos y para decir qué hacer con los impuestos. Esa es la función principal de un congreso en cualquier parte del mundo. De acuerdo. Estamos a puertas, además, de todo un proceso electoral. Precisamente vienen nuevamente elecciones al Congreso de la República, la presidencia, hay muchos patos ya saltando al agua. En fin, vamos a hablar de eso. Creerle o no creerle a estos políticos cuando acaban de hundirse una serie de promesas y de leyes que objetó el presidente y que eran un clamor popular y una promesa que había dicho el presidente Santos. ¿Qué pasa con todo eso? Pero abordamos ese tema al volver de comerciales. Les decíamos que se viene ahora una nueva carrera por ocupar las curules del Congreso y también por llegar a la Casa de Nariño. Hay muchos aspirantes, muchos que están sonando, que están ahí en la baraja de alternativas y por supuesto vienen las promesas. ¿Les creemos o no les creemos? Es la pregunta. ¿Qué dice usted? Hay que creer con beneficio de inventario, ¿no? Evidentemente... O sea, no creer mucho. Exacto. Tener la actitud, el ciudadano tiene que tener la incredulidad frente a las promesas de los políticos. Nos prometieron, por ejemplo, nos prometieron volver al sistema de las horas extras, ¿se acuerda? Sí, sí. Antes del 2002 se prometió eso, con el recargo nocturno como era antes. Sí. Terminaron dando un contentillo ahí de recargo solo nocturno de 1 hora y con eso como que solucionaron el problema. Pero la verdad es que existen restricciones fiscales, la verdad es que existen restricciones en el presupuesto. Pero fíjese usted que la misma Constitución, senador, contempla la revocatoria del mandato cuando el aspirante a cierto cargo público inscribe ante la registraduría su programa de gobierno, lo que piensa hacer y no lo cumple, que es, entre otras, lo que tiene en la cuerda floja al alcalde de Bogotá, Peñalosa. Se llama, que es además el único país del mundo, creo que hay 2 o 3 países en el mundo donde funciona, pero eso está bien, quedó escrito en la Constitución del 91, se llama voto programático, donde cada candidato, pero funciona para alcaldes y gobernadores, no hay revocatoria para presidente, no hay revocatoria para congresistas, porque los gobernadores o los alcaldes escriben el voto y el voto es programático y con base a ese voto programático, si no cumplen el programa pueden pedir revocatoria. Y eso está bien, lo que pasa es que también se utilizan las revocatorias lastimosamente para hacer política y para simplemente quienes están en contra de una propuesta irse en contra del gobernante así haya cumplido las promesas. Sí, como un mal perdedor y lo usa más como un sistema de revancha. Usan más los males perdedores. En Colombia está funcionando, por eso en el mundo no funciona, porque es claro que si hay una gente que perdió, pues quiere sacar al otro, un poco lo que está pasando con Peñalosa en Bogotá. Entonces también se utiliza mucho como una parte de revanchismo. Claro, yo creo que ese tema quedó mal diseñado. En teoría suena bien la revocatoria, pero en la práctica introduce unos elementos de perturbación de la tranquilidad y del debate político muy intenso, ¿no? Una polarización de la opinión cuando no ha habido el tiempo suficiente. En el caso de Peñalosa, ¿no? Personalmente yo no voté por el alcalde Peñalosa, pero me parece absolutamente inconveniente un proceso de revocatoria en este momento. Pero entonces, ¿cuál debería ser esa sanción, cuando menos moral, del electorado, de la ciudadanía, frente a un político que incumple? No volver a votar, no volver a votar por él, en eso estoy, no volver a elegir a esos representantes. Pero ocurre, y lo reeligen. Sí, porque digamos que la democracia es frágil, la democracia es mucho menos fuerte de lo que nos imaginamos, de lo que la gente cree, ¿no? La democracia es manipulable, la fuerza de los instrumentos de propaganda, de los medios de comunicación puestos al servicio de intereses políticos y económicos. Sí, ¿usted ha votado, senador, por alguien que le incumplió, la verdad? Es obvio, eso es muy normal. No solo he votado, he ayudado a elegir a mucha gente. ¿Cómo a quién? No, ¿para qué nos ponemos en esas honduras? Pero ¿Está claro que no vuelve a votar por ninguno de ellos? ¿O? No, pero no, si tiene la democracia tiene algo muy bonito. Como decía alguien, un dirigente o una persona que me encontré en un pueblo, usted cada 4 años puede cambiar el afiche y poner otro. Es decir, al final del día usted como ciudadano sí tiene la posibilidad de votar por otra persona. El problema está fundamentalmente en las clientelas.
en un sistema democrático que está basado en clientelas electorales, donde lo que no hay es, donde no hay ideas, no hay partidos políticos, sino que lo que hay es como una especie de empresas, donde un grupo pequeño de personas se benefician internamente, unos votando por otros, o a través de la corrupción, o a través de las clientelas, de dar un favor, usted me paga un favor, y eso pues obviamente se está transmitiendo en que esas clientelas no las bajan del poder. Entonces se crean unas élites en el poder que no permiten que la democracia se renueva. Y a pesar de que hay ciudadanos que quieren cambiar o tomar decisiones diferentes, no logran hacer los cambios que requieren porque las clientelas y las élites son demasiado fuertes, que excluyen a unos ciudadanos que no participan. Entonces al final del día los ciudadanos dicen, bueno, entonces no voto porque si mi voto no sirve para nada o lo que yo hago no influye. Entonces lo que hay que tratar de hacer es una democracia más transparente, basada en menos clientelas electorales, basada no en empresas electorales, sino en ideas, donde haya controles, donde haya sanciones, donde haya posibilidades de que cualquier ciudadano, por humilde que sea, pueda llegar al poder, Claro. o pueda acceder al poder. Ahí está el papel de los medios de empate. Con base a las ideas y con base al trabajo y no con base a la ha plata pasado que muchas y veces, con base al poder. pero ha pasado en muchas elecciones porque, claro, le tiran el agua sucia también a los medios de comunicación, pero en procesos anteriores hemos visto que grandes opinadores y medios de comunicación han respaldado a ciertos candidatos, pero a capa y espada los han defendido y termina ganando el otro. Sí. Entonces, no es del todo cierto también que la responsabilidad recae única y exclusivamente sobre los medios. No, en una democracia esas relaciones son complejas, ¿no? Analicemos el fenómeno Donald Trump, si quiere. Son cambiantes, ¿no? Inestables. Fíjese lo que pasó en Estados Unidos. Pero no en Estados Unidos, en el Brexit, en Inglaterra, en Francia, en Italia con el plebiscito, en Francia con Macron. Aquí pasó con el no. Sí, bueno, claro. el plebiscito de paz, la verdad, había más gente y medios y periodistas respaldando sí que el no. Sí. Y sin embargo, es difícil hacer esos análisis de qué es lo que está realmente sucediendo entre la opinión pública y entre el pensamiento de la gente. Usted votó por Santos, me imagino. Yo voté por Santos. ¿Volvería a votar por él? Sí, a mí me parece que el presidente Santos, pues no se puede, ¿no? Entre otras cosas no se puede. Sí, pero hipotéticamente. No hay reelección. Pero yo creo que el presidente Santos, por lo menos en la promesa que hizo de hacer la paz con la que lo elegimos en la última elección, pues la cumplió y me parece que lo ve bien. Ahora, yo creo que ya el presidente Santos cumplió un ciclo, él personalmente pues no puede volver a aspirar, no creo que se volviera a lanzar, pero me parece que el presidente Santos, de manera general, lo que se comprometió, pues en términos por lo menos del proceso de paz, lo cumplió. Claro. Yo en eso estoy de acuerdo. ¿Usted votó por Santos? Voté en la segunda elección. En la primera no voté por uribista, porque no iba a votar por el senador en esa época estaba en las toldas del uribismo. Yo por eso no voté por el señor Santos en su primer gobierno, pero lo hice con profunda convicción en el segundo gobierno y digamos que me torcí desde el primer gobierno porque me di cuenta para dónde iba. Creo que su apuesta por la paz fue valiente, creo que en lo fundamental cumplió sus promesas, o sea, no cumplió todo y desde la derecha y desde la izquierda le dan muy fuerte al presidente, pero... Hay políticos, gobernantes en otros países del mundo donde a lo mejor sea un poco más serio hacer política, que asumen la responsabilidad al final de cuentas cuando no pueden cumplirle a su electorado. Por ejemplo, con el Brexit, David Cameron al otro día renunció. Pero, ¿qué puede pasar frente a ese tema? El primer ministro de Italia también renunció. Exactamente. Vamos a seguir hablando de ese tema, pero después de este corte a comerciales. Seguimos en polos opuestos, hablando, entre otras cosas, de la responsabilidad política de muchos de nuestros líderes que a veces prometen más de la cuenta e incumplen, decepcionando al electorado. ¿Qué debería suceder cuando un político incumple o no es capaz de cumplir? ¿No debería ser un gesto de humildad, renunciar o decir no pude? ¿Qué dice usted, senador? Pues ojalá tuvieran los políticos esa capacidad de humildad para renunciar. Sería lo ideal, que cada cual, como en los regímenes parlamentarios, cuando ven que no cumplen las promesas, pues renuncian a los cargos. El problema de los regímenes presidenciales es que los cargos son
por periodos fijos, a diferencia de los regímenes parlamentarios donde son por mayorías. Entonces, acá el problema es que tiene unos periodos fijos y también renunciar muchas veces lo verían como incumplir. Diría, le quedó grande porque renunció, no fue capaz de resolver el problema. Pero yo creo que el mejor control es el control social y el mejor desinfectante es la luz del día. Entonces, yo creo que los ciudadanos son los que tienen la posibilidad realmente de castigar o premiar a los buenos políticos. ¿Qué opina usted? Yo creo que, digamos, no creo en los políticos renunciando, eso ¿no? es muy raro. Solamente castigándolos cuando la justicia ya los tiene con Pero una mire que mano pasa que en el Congreso uno se renueva y están casi siempre los mismos de siempre, y eso es en buena medida un pulso frente a ese claro, tema. es una perversidad de nuestra democracia. Yo creo que sí se pueden pensar en reformas que... Se está promoviendo, de hecho, ¿no? Sí. Una especie de referendo ahí. Sí, creo que ese es exagerado, el de la doctora Claudia López, me parece que... Busca ponerle un límite, ¿no?, a la elección de los congresistas. Pero sí se podría pensar en una cosa... No los tres, ella creo que propone tres periodos máximo quizás, en el que podría estar un congresista en el Senado o en la Cámara. Creo que eso lo propone la doctora porque es reciente en el Congreso, pero después le va a coger más gusto. ¿Qué opina usted, senador? Lo mismo que cuando le coja, que porque ya no le aplica a ella. Pero no, la verdad es que yo sí creo que... Ajá, pero es que eso no cambia nada, lo que hay que cambiar es el sistema. Sí, usted puede... Aquí muchas veces sale el Senado, pues deja al hijo, deja a la señora, deja al hermano. De acuerdo. Entonces, al final del día, lo que hay que trabajar es por el sistema. El problema no está tanto en las personas, sino en el sistema. Si cambiamos el sistema, cambiamos la forma de hacer política en Colombia. Bueno, llegamos al final de Polos Opuestos. Lamentablemente, como siempre suele suceder, nos queda faltando tiempo para abordar los temas. Nos vemos la próxima semana con otro tema de actualidad. Recuerden seguirnos en la cuenta de Twitter, @poloscaracol. Muchas gracias a nuestros invitados y hasta pronto. Gracias.